Bueno, buenos días, chicos. Em, la clase de hoy, que es la primera del curso, em, trata sobre, bueno, algunos conceptos introductorios. Vamos a ver una serie de definiciones. Algunas ustedes ya las conocen, pero bueno, es como para refrescar un poco. Y luego vamos a analizar con un cierto detalle las fuerzas que actúan en un fluido cuando se encuentra en reposo y cuando se encuentra en movimiento. En primer lugar, lo primero que vamos a analizar es qué cosa estudian los fenómenos de transporte. Fíjense, es necesario tener en cuenta que cuando hablamos del estudio de fenómenos de transporte, estamos refiriéndonos a sistemas que son abiertos y que de alguna manera, ya esto lo vamos a ir viendo, se los ha apartado de su estado de equilibrio. Entonces, lo que se hace cuando se estudia fenómenos de transporte es se cuantifica el flujo de alguna de las propiedades fundamentales que el sistema comienza a transferir para tratar de manera natural de volver nuevamente a su condición de equilibrio. Entonces, vamos a analizar sistemas que son abiertos, que se los ha apartado de su estado de equilibrio, y vamos a ver cómo es posible cuantificar el flujo de las propiedades fundamentales que se pueden transferir para que el sistema intente retornar a su condición de equilibrio. Acá hay una diferencia que es importante remarcar con la termodinámica, ya que ustedes cuando estudian termodinámica están analizando sistemas que son cerrados y que se encuentran o que llegan en algún momento al equilibrio termodinámico. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales que puede transferir un sistema? Bueno, son tres, no hay más que tres. Es posible que se transfiera cantidad de movimiento, que se transfiera energía interna, o que se transfiera materia. Vamos a ver algunos ejemplos de estos casos. Esta transferencia puede ocurrir en el seno de fluidos, se puede dar entre un fluido y un sólido, entre sólidos, etc. O sea, los sistemas pueden ser muchos. Aquí en la figura se muestra un fluido que está fluyendo, fíjense, está fluyendo por un conducto que es circular y recto. Entonces, esto lo vamos a ver con detalle después, pero ese flujo de fluido hace que el fluido tenga una velocidad máxima en el centro del conducto. Esto que les estoy indicando aquí. En esta región, el fluido tiene una velocidad máxima y la velocidad es mínima contra las paredes del conducto, en esta zona. Entonces, la transferencia de cantidad de movimiento que el fluido genera desde el centro del conducto hacia las paredes, o sea, desde la región que tiene mayor velocidad hacia la zona que tiene menor velocidad, implican que se produzca una fuerza de arrastre del fluido contra las paredes del conducto. O sea que este es un ejemplo de transferencia de cantidad de movimiento de un sistema que está abierto, el fluido entra de manera continua por aquí y sale de manera continua por aquí. El sistema es abierto, no se encuentra en equilibrio termodinámico
existe una región del sistema que tiene mayor velocidad que la otra, cerca de las paredes, y entonces se produce una transferencia de cantidad de movimiento desde la región con mayor velocidad hacia la región con menor velocidad, que termina provocando una fuerza de arrastre del fluido contra el sólido. Un ejemplo de transferencia de energía se puede dar, por ejemplo, en un sistema como este que se esquematiza aquí, que es una barra de un sólido, esta que está aquí, que se está calentando en este ejemplo por un mechero, de manera tal que esta región posee una mayor energía interna que esta otra. Es decir, como se manifiesta que tiene mayor energía interna porque esta zona tiene mayor temperatura que esta. Cuando eso sucede, por conducción se produce una transferencia de energía interna desde la región con mayor energía interna hacia la región con menor energía interna, o sea, en esta dirección. Otra vez tenemos un sistema que no está en equilibrio. Si estuviese en equilibrio termodinámico, todos los puntos de la barra estarían a la misma temperatura. Entonces, no está en equilibrio termodinámico y eso provoca ese flujo de energía desde la región con mayor energía interna hacia la región con menor energía interna. Un ejemplo de transferencia de materia ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, supónganse un vaso de precipitado con agua, con una cierta cantidad de agua, esto que tengo aquí, y entonces agrego una gota de un colorante. Entonces, esta región donde ha caído la gota es una zona en donde la concentración de colorante es muy elevada, e inicialmente estas zonas que están por aquí van a tener concentración de colorante cero. Bueno, la transferencia de materia se da porque no existe equilibrio termodinámico respecto de las concentraciones. Si existiera equilibrio termodinámico, debiera tener en todos los puntos del sistema la misma concentración. Eso no es así. Tengo mayor concentración en esta región que en todas estas, y entonces se produce una transferencia de materia donde el sistema tiende a alcanzar el equilibrio. Si yo dejara esto suficiente tiempo, por esa transferencia de materia, entonces todos los puntos del sistema adquirirían la misma concentración. Cuando eso ocurra, ahí habremos alcanzado el equilibrio termodinámico. Estos son entonces algunos ejemplos en donde se muestran los tres fenómenos de transferencia que se pueden dar en la naturaleza: cantidad de movimiento, energía y materia. Muy bien. La siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿por qué en las carreras que siguen ustedes es necesario estudiar fenómenos de transporte? Bueno, voy a darles también aquí algunos pocos ejemplos. En el caso de quienes estudian biotecnología, el conocimiento de los fenómenos de transporte permite mejorar los sistemas de agitación en bioreactores, permite estimar tamaños de bioreactores. Aquí tienen una foto de una pequeña planta con microreactores, bioreactores, y también permite diseñar sistemas de esterilización y de pasteurización y optimizar los diseños. Para el caso de la gente que estudia biología molecular, en los últimos años ha habido grandes avances en lo que se denomina el estudio de microfluidos, donde se trabaja con sistemas de flujo precisamente micrométricos, de dimensiones, por ejemplo aquí tienen unos ejemplos
la dimensión de este conducto es de 200 micrones, son muy pequeñas, y entonces, haciendo uso de propiedades fluidodinámicas de los sistemas, es posible, por ejemplo, separar plasma de sangre humana o células marcadas para diversos estudios, simplemente con algunas modificaciones en la forma de esos conductos. Eso gracias al conocimiento de la transferencia de cantidad de movimiento en estos sistemas. En tecnología de alimentos es posible estimar tiempos de cocción, estamos hablando tiempos de cocción a nivel industrial. También es posible determinar las condiciones operativas de lechos de secado de grano. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo de un equipo para secar granos de café. Esta es una foto del equipo real. Lo que tienen a la izquierda es un esquema. Fíjense que el café se coloca en una tolva donde se almacena, se va haciendo caer por este sistema rotatorio que tiene un sinfín que lo va llevando al café desde abajo hacia arriba, y por esta región se inyecta aire caliente y seco que va deshidratando al café, lo va secando, y por aquí sale el aire húmedo. Entonces, poder llegar a construir este equipo implica optimizar una serie de variables. El caudal de aire, la temperatura del aire, etc. También es posible estudiar procesos de congelación y descongelación de alimentos, insisto, siempre a nivel industrial. Para el caso de quienes estudian medio ambiente, utilizando conceptos de fluidodinámica, se pueden predecir contaminaciones estudiando las corrientes atmosféricas. También es posible diseñar equipos que permitan purificar estas corrientes de fluido, como se muestran aquí. Probablemente esta no es muy factible que solo sea vapor de agua, pero bueno, aquí tenemos una enorme cantidad de contaminantes, y bueno, aquí es posible realizar purificación de esto, para lo cual es necesario conocer acerca de los fenómenos de transferencia en líneas generales de los tres fenómenos, de cantidad de movimiento, energía y materia. Bueno, y finalmente, para quienes estudien tecnología química, es necesario conocer de fenómenos de transporte si uno quiere diseñar, por ejemplo, reactores químicos, por ejemplo, donde ocurre el cracking catalítico aquí en la destilería de YPF, el diseño de las columnas de destilación. También es imprescindible para poder diseñar intercambiadores de calor, donde, bueno, esta foto muestra una de las torres que tiene la petroquímica aquí de Ensenada, que es más ni menos que un sistema de enfriamiento que se utiliza en la destilería. Bien, entonces vimos a qué apunta el estudio de los fenómenos de transporte y por qué ustedes en cada una de las carreras que siguen necesitan conocer de estos fenómenos en función de las posibles aplicaciones en las que pueden llegar a trabajar. Entonces, como dijimos que los procesos de transferencia posible son tres, bueno, justamente el curso va a estar dividido en tres módulos, en tres grandes módulos. En el primero vamos a estudiar la transferencia de cantidad de movimiento, donde nos vamos a enfocar exclusivamente en la transferencia de cantidad de movimiento en fluidos. Ustedes en alguna de las físicas ya han estudiado transferencia de cantidad de movimiento en objetos sólidos.
aquí nos vamos a enfocar en fluidos. A esto también se lo conoce con el nombre de fluidodinámica, o como estudio del comportamiento del movimiento de los fluidos. También en algunos otros lugares lo pueden encontrar como mecánica de fluidos. Luego, el segundo módulo es el estudio de la transferencia de energía, y por último, el tercer módulo, el estudio de la transferencia de materia. Así que vamos a iniciar ahora el primero de los módulos, insisto, que es el estudio de la transferencia de cantidad de movimiento en fluidos. ¿Qué vamos en forma... ¿Qué vamos a dedicarnos a estudiar entonces cuando estudiemos fluidodinámica? Bueno, lo que vamos a estudiar es el movimiento de los fluidos y las fuerzas que actuando sobre los fluidos originan esos movimientos. Dentro de las fuerzas tenemos que, por un lado, están aquellas que actúan a distancia, no necesitan de un contacto físico para actuar, que son las que son generadas por campos. Dentro de ellos tenemos, como se les mencionan acá, los campos gravitatorio, eléctrico y magnético. Estos son los tres posibles campos que pueden actuar sobre un fluido a distancia, sin necesidad de un contacto físico. Y luego, las otras dos fuerzas que actúan por contacto en un fluido son la presión y el esfuerzo cortante. Ya vamos a ver con detalle qué es o qué significa cada uno de estos términos. La cuestión es que tanto la presión como el esfuerzo cortante provienen de una transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular en el seno del fluido. Así que lo que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo del desarrollo de este módulo es ver cuáles son las ecuaciones que vinculan a la transferencia de cantidad de movimiento en un fluido con las fuerzas que generan esa transferencia de cantidad de movimiento. De a poco, esto que ahora parece un poco muy, muy en el aire, lo van a ir comprendiendo. Bien, dentro del estudio de la transferencia de cantidad de movimiento, entonces, para poder alcanzar este objetivo que se marca aquí, existen tres posibles caminos o metodologías diferentes para hacerlo, que se denominan diseño por balances microscópicos, diseño por balances microscópicos, diseño por similitud y diseño por balances macroscópicos. Entonces, queremos, al estudiar fluidodinámica, encontrar aquellas ecuaciones que vinculan las fuerzas que actúan con la transferencia de cantidad de movimiento que se genera en los fluidos que se están moviendo. Podemos hacer eso, podemos conseguir ese objetivo, utilizando tres métodos diferentes. Diseño por balances microscópicos, diseño por similitud o diseño por balances macroscópicos. Esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo del curso, y otra vez, como aquí estamos comenzando, seguramente lo que les voy a mencionar ahora no va a tener mucho significado, pero sí lo va a ir
adquiriendo a medida que vayamos avanzando. ¿Qué características tienen los balances, la metodología del diseño por balances microscópicos? Bueno, no es necesario realizar experiencias de laboratorio. Es posible obtener información punto a punto del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero conocer cuánto vale la velocidad de un fluido en un punto determinado, puedo hacerlo. Esas son dos ventajas. Y como desventaja, las ecuaciones, esas que queremos encontrar, son matemáticamente muy complejas. La segunda vía o metodología de diseño es por similitud. Aquí, a diferencia de microscópico, sí se requieren experiencias de laboratorio. No se brinda información puntual del sistema, sino que se obtiene una información global de todo el sistema. Si yo calculo una fuerza de arrastre que ejerce un fluido sobre un sólido, no la puedo calcular en un punto determinado, si es que la necesito, sino que voy a calcular la fuerza sobre todo el sólido que ejerce el fluido. O sea que en estos dos puntos, este método está en desventaja frente al primero. Pero ¿en dónde está? En una ventaja muy clara, muy importante, y es que las ecuaciones que se obtienen son matemáticamente muy sencillas. Y por último, el último de los métodos, que en la práctica podríamos decir que es el más usado, es el de diseño por balances macroscópicos. Nuevamente es necesario realizar experiencias de laboratorio que tienen la ventaja de que pueden haber sido realizadas por otras personas antes que nosotros. La información que se obtiene también es o a la entrada o la salida del sistema, o es global, no es puntual. O sea, dos desventajas, y como ventaja también las ecuaciones son matemáticamente sencillas. Muy bien. Como les decía al comienzo, vamos a ver ahora algunos conceptos, algunas definiciones y algunas cuestiones que ustedes ya conocen que vamos a simplemente repasar. En el curso vamos a trabajar con diferentes tipos de magnitudes. Obviamente trabajaremos con magnitudes escalares, pero también vamos a trabajar con magnitudes vectoriales. De manera de repaso muy rápido, recuerden que un vector es una magnitud física que posee una magnitud, también se la llama módulo, una dirección, orientación en el espacio y un sentido. Uno de los ejemplos típicos de una magnitud vectorial es una fuerza. Su módulo es la magnitud que tiene esa fuerza, y no es lo mismo que yo la ejerza en esta dirección que en esta, y en este sentido que en este otro. Entonces, para definirla de manera completa, necesito conocer esos tres valores. ¿Cómo puedo representar un vector? Bueno, lo puedo hacer en principio de tres formas, con una notación algebraica, como está escrito aquí, donde el vector A tiene tres componentes. Uno lo puedo descomponer en tres componentes, uno en la dirección X, otro en la dirección Y, otro en la dirección Z, y cada una de estas componentes se la multiplica por un versor, que es un vector de módulo unitario. El versor Y es un vector de módulo unitario que tiene la dirección y el sentido del eje X. El versor J es un vector de módulo unitario con la dirección y el sentido del eje Y, y el versor K es un vector de módulo unitario con dirección y sentido del eje Z. Entonces, si yo tengo en este espacio de ejes ortogonales
el vector A lo puedo descomponer en tres componentes. Una es la proyección sobre el eje X, que va a ser AX. La otra es la proyección en el eje Y, AI. Y la tercera es la proyección en el eje Z, AZ. Así que puedo expresar a de esta manera como la suma de esas tres componentes, cada una multiplicada por el correspondiente versor. Fíjense que en nuestra nomenclatura los vectores los vamos a representar con una línea debajo de la letra que representa el vector. La representación que está en el dibujo que está aquí es la representación geométrica, y la tercera representación que podemos realizar es utilizando matrices, que muchas veces cuando se tienen que hacer operaciones entre vectores y otras magnitudes, es muy conveniente. ¿Y cómo puedo representar a un vector en forma matricial? Bueno, de dos maneras posibles. Lo puedo representar como una matriz de una fila por tres columnas, donde los componentes son AX, AY y AZ, o como un vector, como una matriz de tres filas, una, dos, tres filas y una columna. Obviamente las componentes son AX, AY y AZ. Bien. Otros repasos. ¿A qué vamos a denominar variables independientes? ¿Qué son variables independientes? Bueno, son las que uno puede cambiar a elección en un experimento y además son independientes entre sí. Tenemos cuatro posibles variables independientes, que son las tres coordenadas espaciales, X y Z si trabajo en un sistema ortogonal, R, Z y θ si el sistema es cilíndrico, y R, θ y φ si el sistema es esférico. Y la cuarta variable independiente es el tiempo. Las variables dependientes son las que se modifican cuando yo cambio una variable independiente. En este tipo de sistemas que vamos a estudiar pueden ser, por ejemplo, la velocidad del fluido, la presión del fluido, podría llegar a ser la densidad del fluido, etc. Y los parámetros son propiedades características de un sistema que permanecen constantes durante un experimento. O sea, no dependen de las variables independientes. ¿Quién puede ser un parámetro? Bueno, pueden ser las propiedades físicas de, por ejemplo, en este caso, del fluido, que dentro de ellas podemos tener la viscosidad del fluido, después vamos a trabajar mucho con la viscosidad del fluido. Puede ser un parámetro la densidad del fluido si este es incompresible, ya vamos a ver qué entendemos por incompresible enseguida. Y luego las variables operativas del sistema, como por ejemplo el caudal de fluido que está circulando, la sección de flujo a través de la cual el fluido circula, etc. Bien, ahora vamos a ver qué entendemos por fluido nosotros. Un fluido es aquella sustancia que, cuando se le aplica un esfuerzo cortante, se deforma de manera continua. Cuando yo aplico un esfuerzo cortante a una sustancia y ésta se deforma de manera continua, entonces se trata de un fluido. El ángulo de deformación, θ, ahora vamos a ver un esquemita, tiene una velocidad de aumento que es proporcional a la magnitud de ese esfuerzo cortante aplicado.
unas transparencias más adelante vamos a analizar con mayor detalle el concepto de esfuerzo cortante. Bueno, cuando eso ocurre, se dice que la sustancia, o sea, el fluido, está fluyendo. Cuando se está deformando de manera continua ante la aplicación de un esfuerzo cortante, se dice que la sustancia fluye. Esquemáticamente, yo tengo aquí representado un elemento de volumen, una pequeña región del fluido, con este cuadradito en azul, y le aplico un esfuerzo cortante representado por esta flecha roja. Entonces, al cabo de un cierto tiempo T1, se va a haber deformado un cierto ángulo θ1. A un tiempo T2 mayor, el ángulo de deformación θ2 es mayor, y a un tiempo T3 mayor tendré un ángulo de deformación θ3 mayor. Y esto, mientras yo no elimine el esfuerzo cortante que estoy aplicando acá, la deformación va a continuar. En cambio, si yo, en lugar de tener un fluido, tengo un cuerpo elástico, o también un cuerpo sólido, y sobre un elemento de volumen de ese cuerpo aplico otra vez un esfuerzo cortante, al cabo de un cierto tiempo T1, ese esfuerzo cortante va a generar una deformación θ. Ahora, yo no retiro el esfuerzo cortante, lo sigo manteniendo aplicado. Este esfuerzo lo sigo manteniendo aplicado. Es el mismo. ¿Qué pasa con el ángulo de deformación? No cambia. Para cualquier tiempo, no cambia. Si yo aumento la magnitud del esfuerzo cortante, lo que puede ocurrir es que produzca la ruptura de ese cuerpo elástico o sólido. Pero no hay una deformación continua como sucede en el caso del fluido ante la aplicación de un esfuerzo cortante.